¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy contentos porque yo estoy feliz, muy feliz porque estamos grabando otra vez. Llevo hasta ahorita 3 grabaciones y las 3 han salido estupendamente bien y estoy seguro que la que se viene no va a ser la excepción porque si algo he estado cuidando mucho es eh, los invitados, ¿saben? O sea, muchas veces algo que hablamos desde en el capítulo con Oz, que no sé si ya salió, pero que hablábamos de las energías y eso es algo muy cierto que para mí me funciona muchísimo cuando hago como que siento ese clip con el invitado, con la persona que voy a invitar, es cuando me siento esa real, esa como fascinación hacia su arte, es cuando se vuelve todo más natural, ¿no? Porque no quiero que esto sea algo forzado, entonces a mí me funciona muchísimo cuidar esos aspectos y a partir de ahí las pláticas se hacen buenísimas. Entonces, en este caso no es la excepción. En este momento estamos con Max Valdés, cantante, compositor y abogado. Bienvenido, hermano, ¿cómo andas? Muchísimas gracias, amigo. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Súper bien, súper ansioso. Ya desde cuando, fíjate que lo que te comentaba desde hace ratito, te conocí en el sauna, El año pero, pasado. ajá, el año pasado, pero me hizo más vibra en un reel que mencionaste de tu canción Migraciones. Ah, Que hablaste y que eso es lo chido porque te presentaste, hola, yo soy artista independiente y hago tal, 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 y acabo de sacar esta rola y yo dije, ah, caramba, a ver, a ver, a ver, y ya es de esa rola en especial, es desmenuzarla porque trae una producción cañoncísima allá atrás, que ahorita hablaremos de ella, pero a partir de ahí fue que te empecé a meterme más en tu contenido y demás. Veo que también andas muy activo moviéndote en este circuito de la Ciudad de México sobre todo. Eres chileno, hermano. sí soy. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto regresas? ¿Hace cuánto que llegaste? Llegué junto a Cecilia, mi pareja, y un gato, Ok. en diciembre del 2020. Como el 11 de diciembre del 2020. 11 de diciembre del 2020. Ok, ya Ajá, casi 2 años. sí. ¿Y qué tal has encontrado la movida acá? Está súper movido, la verdad, tal como lo preguntas, ¿no? En verdad, súper activo. Hay siempre un montón de cuestiones ocurriendo prácticamente a diario en la Ciudad de México. Claro. Solamente en la Ciudad de México. No con eso, no quiero decir, digo, que en Chile no estén ocurriendo cosas cultural o artísticamente, cosas que sí está ocurriendo, pero Claro. proporcionalmente el país es muchísimo más grande, México que Chile. El otro día lo veía, como que el número de habitantes que hay en la Ciudad de México solamente ya es más que el número de habitantes que hay en todo el país de Chile. Claro. Entonces, en proporción, claro, hay un montón de cuestiones ocurriendo constantemente. Y que Y también hay, o sea, una, a lo mejor espacios y dos, pero también un buen de artistas, ¿no? sí, sí, totalmente. Se me hace, no sé, dime tú qué opinas de eso, pero tengo la impresión de que es como una inquietud o es como un pulsar que está ocurriendo tanto en México como en Latinoamérica, así más ampliamente. Me atrevería a decir que en el mundo, que hay como una pulsión hacia el arte mucho más ferviente que quizás años atrás. Siempre están haciendo, cada vez están haciendo más proyectos de música o de distintas formas de arte, en verdad, no solamente de música. Y aquí en particular, claro, hay un montón de gente, un montón de gente haciendo cosas. Yo creo que sí, concuerdo. Yo creería que es por el avance que hemos tenido. Y yo creo que más allá culturalmente, tecnológicamente. Porque hoy en día tenemos más oportunidad de tener ciertas cosas a alcance y poder crear, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, la visión en redes sociales. O lo podemos ver ahorita, por ejemplo, en mi podcast, ¿no? Antes hubiera sido imposible costear mi equipo, Ah, mis micrófonos y demás. claro, Ahorita ya tengo el alcance y ya puedo mostrar al público, ¿no? Lo mismo claro. para ustedes músicos y demás que tienen como esa posibilidad de dónde mostrar, de poder difundir. Y ya sobre eso creo que empieza la concientización hacia la gente de mostrar el detrás de cada artista, ¿no? Cuando ven el labor que hay detrás, como que hace enfatizar un poquito más y quizá impulsa más la cultura artística. No sé, yo creería que a lo mejor fuera
por esos motivos. No sé tú Sí, cómo lo ves. sí, también puede ser, pienso que sí. O sea, lo pienso ahora en tu caso, en el podcast, ¿no? Quizás en los 90, en los 80, querer hacer un podcast hubiese implicado que te contratara o postular el programa a una radioemisora y Exacto. generar un espacio como en una frecuencia radial, digamos. Pero Exacto, de forma independiente no hubiera sido costeable, ¿no? Porque antes ya sabes esas camarísimas y bueno, tú lo podrás ver, ahorita estoy grabando con un iPhone, un iPad y una claro, cámara, ¿no? ajá, Y para mi contenido me funciona bien, ¿no? No sí, estoy súper, grabando para una película de súper, Netflix o algo así, sí, entonces eso creo que sí. por ahí estaría y eso está chido, o sea, que empieza a haber ese movimiento de crecimiento. Creo que es lo que nos ha impulsado más a los artistas independientes Ujú, a poder entrarle a los sí. chingadazos, ¿no? Como se dice, ¿no? Sí. Para ti, ¿cómo lo ves? Sí, claro, pienso, siempre se dice que se democratizó el ingreso como al oficio de la música, ¿no? Está abierto para todos y todas finalmente. Como quien quiera ingresar a publicar música en Claro, las plataformas digitales puede hacerlo con liviana facilidad, digamos. Em, y a la vez, en cuanto a eso se hizo fácil, paralelamente hay otras cuestiones que se hicieron un poco más complejas que antes, como se me ocurre, o como mostraban realmente antes, cuando lograbas que te firmara un sello, ya ese sello se encargaba de la publicidad y se exacto. encargaba de muchos aspectos. Y a ti como como artista solamente te correspondía componer, si es que, porque incluso de repente no, eh, interpretar las canciones y hacer giras y grabar discos y participar como de la prensa, ¿no? O sea, de la Claro, media en general. Y ahora junto con que se abre y se democratiza el ingreso, digamos, al oficio de la música, claro. también te toca hacerte cargo de todos los aspectos que Sí. significa promover y potenciar un proyecto de música independiente. Y todo bien chido, o sea, todo súper cool de decir, ok, ya puedo hacerlo, pero que lo que dices viene acompañado de un trabajo súper mega ultra extra de que tú como artista independiente tienes que ser tu diseñador, tienes que ser tu compositor, tienes que ser, o sea, jugarle a mil y un papeles para poder exhibir como tu producto final, ¿no? Sí, Entonces, acompañado de eso viene también de repente pues incluso como que hasta, pues diría yo como crisis, ¿no? Existenciales, como crisis de que te tumban miedos, inseguridades, acompañados de una carrera como artista independiente. Para ti, ¿qué tal ha sido esto? a mí en lo particular pienso, en mi experiencia, el camino de la música ha sido donde más he encontrado ese tipo de cuestiones, esos aspectos más sensibles, como de estructuras de personalidad o cuestiones, esto mismo que tú dices, de enfrentar miedos e inseguridades y tal. Desarrollo distintas cuestiones en la vida y en mi intención y mi deseo de publicar música y de lograr o apuntar a lograr que cada vez más personas les escuchen, me he encontrado con un montón de esas cuestiones. En ese sentido hasta lo agradezco en verdad, porque de repente si no lo hubiese abierto, pienso, como mi interés de publicar música y no estuviese caminando hacia allá, quizá hay varios aspectos que no habría explorado aún de mi persona. Claro. Y en esta apertura del oficio como que van apareciendo ese tipo de cosas. Y si las superas, eh, Es como un escalón es más. un escalón y significa crecimiento, significa enfrentar Claro. nuevos problemas, pero nuevos problemas siempre es la señal de, o sea, si son problemas diferentes, es una señal de que hay crecimiento finalmente, ¿no? Claro. ¿Te ha costado como, en tu caso particular, ha habido momentos en los que hayas querido renunciar a la música que digas, esto está muy complicado? Eh, la verdad es que, así en serio, la verdad es que no. Nunca lo he pensado en serio. Porque en el contexto en el que inicié en la música fue bastante adverso. Yo estaba desarrollando otra profesión, algunos podrían decir bastante diferente al oficio de la música. ¿Y Y no? ¿Tú pensarías que no? en algunos aspectos creo que se parecen. Órale. Em, entonces cuando ya decidí, ya listo, voy a componer. Al principio la verdad es que estaba persiguiendo una curiosidad solamente. La primera producción musical que publiqué, en una canción que se llama Abre los ojos, y la trabajé con el deseo de a ver
qué tan lejos puedo llevar esta canción, o sea, qué tanto puede crecer desde esta composición que es guitarra de palo y voz. Y me gustó tanto el proceso de trabajo, aprendí tanto en el trabajo de esa producción que me encantó absolutamente. Entonces, una vez que inicié con eso, ya agarré la siguiente canción y así sucesivamente. Entonces, la decisión de hacerlo está cada vez más firme, cada vez más asentada, el convencimiento es cada vez más grande. Entonces, independiente de la dificultad, no podría, así que creo que no podría soportar la renuncia a la música, digamos, porque es lo que quiero hacer. No podría vivir como con esa renuncia encima. ¿Y cómo fue ese cambio, no sé si de chef o cómo fue esa variante? Porque vienes de ser abogado y sé que dices que algunos diríamos que es diferente. Yo pensaría que a lo mejor sí, ahorita. Sí, es lo Está que me interesante refiero. ahorita que me digas qué es lo que piensas que a lo mejor nos hila, pero es una profesión que, por ejemplo, yo en lo particular, a lo mejor lo pienso y digo, uff, no, pensar en este tipo de cosas no me veo, ¿no? O sea, Ajá. yo me veo más por el lado creativo. Entonces, ¿cómo fue ese cambio o el atreverte? Porque si algo no, por lo menos aquí en México, no sé cómo esté por allá o cómo haya sido en tu crecimiento, pero siempre está como esta ponerte en tela de juicio cuando eres artista, más para los padres, ¿no? Cuando dicen, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? Tienes que escoger una carrera Ajá. y dices, uff, y te ponen, ok, ¿quieres ser doctor, contador, abogado o enfermero? Ajá. Entonces son Las como, carreras como ajá, son rentables. como, o sea, sin discriminar obviamente, pero son como algo común, ¿no? Y que no estamos como acostumbrados como cultura a decir, pues yo quiero ser cantante, ¿no? A lo mejor eso es un poquito complejo, pero en tu caso, ¿cómo fue que acabaste siendo abogado y pasaste a ser un artista cantante independiente? Ah, esa es una pregunta bastante amplia. Dale, dale. Es un cambio que realizo continuamente, fíjate, porque lo percibo ahora por cómo me preguntas también. Normalmente la gente supondría, porque es lo más común también, como no, ponte, yo era abogado y ahora ya salí de eso y ahora soy músico. La verdad es que yo no hice eso. Estoy sosteniendo ambas profesiones. No renuncié a la abogacía tampoco. ¿Ya cantabas, ya tocabas? No, no, la verdad no. O sea, por hobby. En ese momento era un hobby. Era como un... Lo que constituye principalmente como el- la nutrición de tocar música al final, ¿no? Es como un bálsamo. Sobre todo cuando estaba estudiando derecho en particular. A mí me pasó tal cual como dices. Crecí en una familia en la que el paradigma de dedicarse a las artes era sinónimo de morirse de hambre. Sí. Estaba muy instalado. Em, Cuando tenía 18, en Chile, bueno, yo tenía 18 años, sales del último año de secundaria, ¿cierto? Del colegio, y ya toca elegir o dar una prueba en particular y toca decidir qué es lo que iba a estudiar. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Claro, y yo había dicho que quería estudiar música, y mi papá me dijo que no, porque me iba a morir de hambre, no sé qué, bla, bla, bla. Y o sea, pasé mucho tiempo diciendo como, no, puta, yo quería estudiar música, pero porque mi papá me dijo que no, al final un poco que elegí derecho porque nunca le atiné mucho a las matemáticas y Ok. nunca me interesó tanto la ciencia en general, como el área científica, ¿cierto? Ujú. Y era muy bueno en lenguaje, relativamente ok en historia y un poco que elegí por descarte derecho, cosa que no sé cuánta gente podría decir que decidió estudiar derecho por descarte. Sí. Em, y con los años y el camino recorrido, efectivamente, fui dándome cuenta de que em, nunca realmente desarrollé tanto mis intereses, mis gustos, mis inquietudes durante mi etapa de colegio, en verdad. Era, no sé, estaba interesado en cosas más volátiles tal vez, pero Sí. no me había Nunca interesado en te eso y llenó. nunca estimulé ninguno de esos gustos, como que nunca los desarrollé cuando estaba en el colegio. Ok. Em, y cuando mi papá me dijo que no, reconozco ahora que fui yo realmente quien se frenó ante el no del otro, que en este caso fue mi padre. Yo
reconozco, digamos, su amor por mí, entonces estoy seguro, o sea, solamente era su preocupación, era como su interés como en su deseo de tal vez protegerme, digamos, de la miseria, hacerme la recomendación que en su cabeza era la más sensata. Claro. Y estoy seguro ahora que si yo hubiese persistido en mi decisión de estudiar música, él eventualmente me hubiese acompañado, hubiese decidido apoyarme. Pero fui yo quien se frenó ante eso. Y luego entré a estudiar Derecho y la verdad que tampoco tenía ningún motivo propio por el cual titularme de abogado. Entonces durante muchos años estudiando la carrera la pasé súper mal. La pasé súper mal. No, Eh, no encontrabas no, motivación. ninguna, ninguna. Y siento que traigo conmigo ciertos intereses, ¿cierto? Hay cuestiones que me gusta hacer en particular, que van mucho más allá de la música también, más abarcativamente, y no había encontrado dónde hacer eso en la carrera aún, porque es como de estos paradigmas muy universitarios donde te entregan un montón de texto. Las pruebas eran en su mayoría orales, y había que ir así formal, de terno, corbata. Y te pasaban un texto para que estudiaras, pero la verdad era que te pedían memoria, así que te los memorizaras. Y Claro. luego te sentabas a la mesa, a ver, señor Maximiliano, hábleme sobre qué es la tradición. Y tenías que empezar tú así a ordenar el tema por definición, categorizar, etcétera. Y fue todo el año de pregrado así. Y no fue hasta que llegué a la práctica donde encontré, digamos, como interés. Cuando estaba terminando la carrera, de hecho, fue que decidí hacer más canciones, porque estaba Ya recién haciendo. estabas. Sí, es que ingresé a la poesía primero, Ok. de morro, así a los 10 años empecé a escribir cosas. Después agarré la guitarra a los 17 mientras estaba terminando el colegio. Tocaba un montón de trova, cosas así. Y de repente en la universidad junté ambas cosas. Y elegí digamos, una progresión armónica de acordes y lo junté con un poema y lo ordené como canción y fue un momento súper especial, en verdad. Ahora entiendo por qué traes mucho este lado poético a tus canciones. Ajá. Ok. Wow, o sea, está súper chido porque hay algo que me resonó muchísimo ahorita que mencionaste, que es lo de tu papá, que es muy cierto, ¿no? Muchas veces al final de cuentas siempre nos gusta como que a lo mejor culpar a otras personas de a veces lo que es nuestra propia decisión, ¿no? Y lo creeríamos así porque pensamos que no está dentro de nuestro control, pero muchas veces sí. Porque yo, por ejemplo, en la escuela me acuerdo muchísimo, o sea, en un principio me pasó lo mismo que a ti, o sea, yo estaba estudiando una ingeniería y me cambié porque no encontré así tu misma situación, solamente que yo me desesperé y después de 2 años y medio de ingeniería dije, ¿sabes qué? No. Y o sea, y sé que esa decisión pude haberla tomado antes. Solamente que fue las inseguridades, la incertidumbre, muchas cosas que juegan en ese momento. Y así, o sea, creo que así se mueven muchos aspectos de la vida, ¿no? Que delegamos muchas veces decisiones y pudiéramos arrepentirnos a veces de eso. ¿O tú Sí, cómo ves? sí pienso que ocurre eso. Em, Pienso también, o sea, hacerse cargo de las circunstancias de alguna forma, creo que permite la posibilidad de hacer una decisión realmente, ¿no? Y encaminar hacia algo. Eh, Creo que si no hubiese dado esa vuelta, de finalmente adueñarme de ese momento y reconocer que siempre tengo que estar alerta a cuándo es que yo digo que quiero algo y desisto por algún motivo externo. ¿Te fijas? Porque Claro, en ese caso, en ese contexto, digamos como de mi biografía histórica, fue lo que pasó con mi papá. Pero a lo largo de mi vida me ocurrió de muchas formas, exacto. finalmente. Entonces, creo que si no le hubiese dado esa vuelta, no sé si estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy día en la música, por ejemplo. Y vive y está satisfecho. Sí, o sea, estoy a gusto de estar desarrollándolo finalmente. Cada producto en particular tiene su proceso, independiente de lo difícil que se ponga a veces, sí estoy muy a gusto de estarlo tomando. Ya, qué chido.
Bueno, me gustaría regresarnos un poquito Ujú. a esta etapa cuando ya estás planteando la movida que encontraste aquí en Ciudad de México. Me gustaría saber tu opinión, tu perspectiva en cómo has visto esta movida, porque hay algo que comentó Polo Wind en Correcto. en nuestro capítulo, que él había ido a Chiapas y que había encontrado, él en su perspectiva de él me dijo que una movida muy grande artísticamente hablando. Entonces que ahí él sentía que había como que algo incluso más grande que en la ciudad, que era como que mucha gente ahí conviviendo. Entonces yo recientemente vi que con André Beltrán, Ajá, amigo André ojalá Beltrán. vengas, por favor. Sí. Y que te lanzaste para allá y estuviste ahí, armando, shows, ¿no? Que fue algo así que fuiste. Sí, sí, fue algo así. ¿Tú cómo viste esa perspectiva allá? Está interesante. O sea, está movido igual. Siéndote súper sincero, no es como que armamos grandes fechas para tocar allá. Finalmente, la intención es reconocer, ¿cierto? En la fase en la que está nuestro proyecto artístico hoy en día. Y, y nos corresponde darlo a conocer. Nos corresponde darlo a conocer en todas las instancias posibles. Eso pienso. Entonces, ir a Chiapas, una amiga, Eri, nos ayudó a conseguir fechas allá en distintos cafés y en bares y cosas así. Y fue de todo. Y de hecho fue bastante interesante porque la experiencia que había tenido tocando aquí en la Ciudad de México era casi como un sueño, la verdad. O sea, yo antes de venir a México, en Chile, no alcancé a tocar mis canciones ya desarrolladas frente a público, porque yo empecé a publicar Ok. música el 2019, a fines del 2019. Publiqué, siempre me acuerdo de esto, el 8 de octubre del 2019 mi primera canción. Y 8 de después octubre. el estallido social en Chile fue el 18 de octubre y después toda como la atención y mucha de la contingencia estaba todo como circundando eso finalmente, estaba todo en torno a eso. Y muchos bares cerraron porque había muchas marchas y cosas así, entonces no fue posible presentar música. Ok. Y luego llegó la pandemia, en Sí. marzo. Entonces publiqué muchas canciones solamente en plataformas digitales. Me encontré en la Ciudad de México, estoy haciendo todo este preámbulo para contarte que Sí, sí, llegué a la sí. Ciudad de México. Estuve un par de meses instalándome, como diciembre, enero, febrero. Y luego en marzo fui a mi primera casa del Rolte, la mítica casa del Rolte. La mítica casa de Rolte. Es un espacio muy especial. Y me aventé al micrófono abierto. Y a mí, claro, me causó mucho temor, pero digamos, esa decisión que yo considero tan valiente, me encontré con otro amigo ahí de Chile, Mati Santos, tenía un show él y le propuse abrirle el show, entonces empecé a generar cada vez más espacios donde tocar. Y eran espacios bien especiales porque siempre se llenaba de gente, habían personas que se me acercaban a comentarme cuánto les gustaban las canciones y esa era una experiencia completamente nueva para mí. Pasó todo el año pasado, toqué en la Casa del Rollty, en el Indie Rock, estuvo bien, bien movido, bien bueno el año pasado. Y luego voy a Chiapas y es como la experiencia cuando recién empecé a tocar en público, me tocó cantar así en cafés y cosas así. Y como que el seteo de base es partir de la base de que estás tocando como música de fondo al principio, en esos espacios así. Entonces para mí en ese sentido fue súper interesante porque fue como revisitar ese espacio donde eh, hay una posibilidad de generar como algo llamativo en la música desde cero, así la gente no sabe quién soy, no tiene idea de dónde vengo, no es tiempo ni de contarles porque no me van a poner atención, entonces mejor presentarme con la música y Claro. desde ahí generar como a ver si a alguien le interesa lo que estoy haciendo y si alguien se da vuelta para poner atención. En ese sentido para mí fue súper especial el viaje a Chiapas, porque me tocó revisitar ese espacio, pero ya como con lo que he aprendido hasta ahora. Y fue entretenido porque fui conociendo gente, fui también reconociendo el valor en mis canciones, ¿viste? Y de repente más de alguna vez me pregunto como si acaso es tan buena o no sé, como preguntarme en torno a si acaso el material que estoy presentando está bueno, está consolidado. Eso al menos, vez a vez. Porque Ok. no creo que
un proyecto consolidado traiga por añadidura sí o sí que las canciones también tengan la misma solidez, ¿va? Pienso que cada canción tiene que generar su solidez en particular, em, Ok, como una a una. Son trabajos individuales, creo. exacto. Y alguien muy bueno que puede tener un montón de años puede sacar una pésima canción de Sí. repente. Entonces, estuvo súper interesante así. Y artísticamente hablando, está súper movido. No me tocó conocer mucho más allá de San Cristóbal. Hubo posibilidad como de recorrer San Juan de Chamula, creo que se llama. Ajá. Y Sinacantán, gracias a Eri también. Pero no queríamos tampoco entorpecer las fechas que ya no había agendado, entonces nos quedamos principalmente en San Cristóbal. Y había un montón de gente tocando música en las calles, pero también pintando, habían bandas de jazz, había un ciclo de cine alternativo que siempre terminaba en un show en vivo después. O sea, es lo que te digo finalmente, hay una inquietud hacia lo artístico así súper pulsante que encontré también en San Cristóbal. No sé si encontraste con la Ciudad de México, porque desde ahí empezó la pregunta. Em, no sé si tan diferente en eso, pero está súper movido. Wow. Y eso se me hace súper interesante el pensar cómo hay tanta gente intentando ser artista, ¿no? O bueno, ni siquiera intentando, intentando sobrevivir por el arte, ¿no? Porque es algo de repente muy complejo que eh, para el artista independiente de repente puede ser abrumador el pensar cómo puedes vivir del arte, ¿no? En esta movida en la que tú has estado, que yo, o sea, yo veo tus historias y te veo muy presente por lo menos aquí en Ciudad, yendo, viniendo a lugares, convergiendo con artistas. ¿Cuál es ese, como dijéramos, común denominador que notas en estos artistas? Que dijeras, ok, estamos tratando de pegar en la música, estamos intentándolo por esta vía, estamos luchando por esto. ¿Cómo, a qué artistas te refieres? ¿Cómo, qué es lo que veo en común en qué artistas? Artistas musicales, de Sí, los que claro, has pero conocido. de gente que ya es que he conocido, de gente que está en distintos como kilometraje del camino, ¿no? Gente que está Ah, así ok. emergiendo, como, como yo, queriendo hacer conocida su música y tal, pero hay gente que lleva un montón de años en el oficio. Hay un montón de experiencia y están, digamos, de alguna forma más posicionados en el sentido de que han logrado, como gracias quizás a la continuidad y a los años que llevan desarrollándolo, instalarse en el oficio, pero siempre es harto trabajo, es harto trabajo al final. Ese encuentro que la disciplina pienso que es el común denominador finalmente. De quienes Ok. efectivamente, de quienes logramos algo finalmente, a mi parecer, se me ocurre que ese es como un elemento fundamental para hacer avanzar los proyectos finalmente, la proposición de metas y la chamba que significa llevarlos adelante. ¿Y cómo no desistir? Claro, la pregunta por el cómo es interesante finalmente, como de, porque de cómo no desistir puede, de cómo puede ocurrir de muchas formas distintas, ¿no? El cómo finalmente es una forma. Eh, pienso que estando muy bien ubicado, el por qué estás continuando y alimentar eso continuamente permite incluso quizás ni siquiera considerar el desistir. Porque si estás tan, o sea, como alimentar las razones por las cuales estás continuando, eh, creo que colaboran fuertemente en ni siquiera tener que considerar por qué habría que desistir. Para ti como artista emergente independiente, ¿cuál crees que ha sido como los mayores retos que te ha implicado ser? Los mayores retos. Es interesante esa pregunta. Pienso que te puedo hablar de mi experiencia en particular. Sí, claro. Cada quien tiene la dificultad que le corresponde, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, fíjate, creo que me he identificado mucho tiempo, ya ni siquiera a mi conveniencia, la verdad. Como una persona bastante introvertida, me es muy difícil hablar en público. Hay un lugar en mí que no prefiere ese lugar de exposición, para nada, para nada.
que preferiría, ahora era el que me sentaba atrás en el salón, viste, así como de clases, digo, no prefería nunca su espacio. ¿Eras Eh, muy introvertido? Muchas veces sí. ¿Y Mucha- actualmente igual? sí, actualmente igual, la verdad. Entonces, todos esos espacios de exposición, ponte tú el mismo reel, ¿qué significa eso? Eso para mí significa una exigencia de mi parte, como hacia mí, me lo exijo, en verdad. Hacer ese reel donde hablo de la canción y me presento y le hablo a la cámara, me parece súper incómodo, en verdad. Y preferiría mucho no hacerlo. Si dependiera del gusto, ¿viste? Como no me gusta hacerlo tanto, la verdad. Porque lo siento hasta artificial en ocasiones. O sea, yo trato de transmitirlo lo más genuinamente posible. Y entiendo que Ok, es un canal de comunicación actualmente. Pero... Pero, chocas con la pero, idea. claro, o sea, como todas esas exigencias las tengo que poner en juego para la promoción de la música, finalmente. Es lo que he optado por hacer. Entiendo que hay distintas formas de promoción y hay distintos proyectos que lo han logrado, incluso un tanto eludiendo esa promoción, ¿no? Pienso Augusto Bracho, el proyecto de Gustavo Guerrero, es como un mito en Instagram. Él ni siquiera administra su cuenta, o eso es lo que dicen por lo menos. Entonces él no se encarga de hacer reels ni publicaciones ni nada, como que alguien hace las publicaciones por él, pero no se encarga de estar haciendo esas difusiones. Se me hace que él como que logró otra forma efectivamente de la promoción. Pero retornando a tu pregunta, de lo más difícil que he tenido que enfrentar actualmente, algo que continuamente estoy enfrentando. Por ejemplo, pienso que mi deseo de promocionar mi música y de hacerla conocida es contradictorio con esta incomodidad que traigo de exponerme al público, de presentarme en un espacio así de vulnerable, porque toca además que las canciones que hago tienen mucha de mi carne finalmente, o sea, mucha de mi experiencia de vida. Eh, Difícilmente escribiría de otra cosa realmente, ¿no? Em, entonces, como tomar ese lugar de exposición eh, me resulta algo que tengo que enfrentar cada vez. Eso es de lo más difícil que me ocurre en la música y que me toca como enfrentarlo Porque todas te las saca de veces. tu zona de confort. Sí, claro, claro. Y, y sientes que o sea, en tu caso para ti es como algo que va en contra de o sea, o sea, sientes que es algo más allá de que te saque de tu zona de confort, como que algo que rompa tus ideales, como decir, porque era algo que platicaba justamente con un artista que estuvo, que decía, ok, es que hay artistas, o sea, las redes sociales obviamente llegaron a impulsar muchísimo, ¿no? Aparte de toda la toxicidad que hay detrás de ellas, también ayuda muchísimo a exponer a los artistas, ¿no? A poder presentar tu música, a poder tener un mejor alcance y que la más gente pueda escuchar, ¿no? Ajá. Pero asimismo, eh, hay otros artistas que no necesariamente se han ido por ese camino, ¿no? Que son súper buenos, que tienen un gran trabajo sin necesidad de estar tan activos en redes sociales, ¿no? Y yo de repente, o sea, como que hoy en día se me hace algo complicado creer esa idea por la... eh, porque es como, pues, ubicabas este dicho que decía, no, pues si en la era digital, si no estás, no existes. O sea, si no estás como en redes, pues no existes básicamente, Ajá. obviamente para algunos. ¿Y qué pasa para los músicos? ¿Cómo exponen? O sea, como que volvemos un paso atrás y hay que irnos entonces otra vez por un camino orgánico o aprovechar este medio y entrarle por ahí. Que por ejemplo, en tu caso o como algunos otros artistas, más allá de sacarlos de su zona de confort, los está orillando a hacer algo que a lo mejor no les gusta hacer. Sí, o sea, por eso te lo comento, ¿no? Como eh, no lo descarto porque considero que sí es una herramienta útil. O sea, eso de que si no estás en las redes. Después dicen lo mismo de TikTok, que si no estás en TikTok, tu proyecto de música no existe. Y después van a decir lo siguiente, lo mismo de la aplicación de la red social siguiente que inventen al final, ¿no? Claro. Em, yo prefiero utilizar Instagram como herramienta. eh, de hecho, ya me creé una cuenta de Instagram como para subir cosas de mi vida personal que quizás no me interesa abrir tanto, digamos, como toda la comunidad. Y la red de la cuenta que utilizo principal está principalmente abocada hacia la promoción de música, finalmente. Trato de que la mayoría de los posts, si no todos, estén orientados hacia allá. Em,
Yo lo elijo como herramienta, o sea, prefiero utilizarlo a descartarla. Y... perdón. Em, y... Y también, o sea, como te digo, hay cosas de ese efecto de promoción que quizás no me gusta tanto, pero entiendo que para lograr este interés superior que sí me gusta, que sí me interesa, que es la promoción de música, que me interesa tocar en espacios que estén cada vez más llenos de personas que quieran escuchar la música que hago o escuchar música nueva. Ese voto de confianza inicial también me sirve. Y si quiero lograr materializar eso, más de alguna cosa que no me gusta quizás me toca hacer. O sea, incluso como la planificación no podemos decir que es tan brillantemente entretenido sentarse en un escritorio y empezar con un planner, a ubicar cuestiones y contactar por teléfono a quien tenéis que contactar para generar un show y buquear cosas en otros estados. No podemos decir que es la entretención total. Te puede gustar o no te puede gustar, pero si no te gusta, es parte de lo que hay que hacer para lograr en el fondo lo que sí te gusta. Entonces creo que muchas de las cuestiones que nos toca hacer en la vida, como personas adultas responsables de nosotros mismos, nos toca mucho hacer cosas que no nos gusta tal vez, pero que corresponde que hagamos porque es parte, ¿no? Como hacer aseo profundo en la casa de repente, ¿no? Claro, Como que es algo que hay que hacer, nos guste o no nos guste. claro. Como saber del SAT, como tener que hacer tus finanzas. Claro, claro, porque si no luego eso se traduce en un problema. O sea, hay una... Es así, ¿no? O sea, es difícil atender la contabilidad, pero también es difícil tener una vida caótica en tu economía, por ejemplo, o tener una vida desordenada en tu economía. Ambas cosas son difíciles, entonces realmente hay que decidir cuál de las dos dificultades va a tomar, porque si no tomas una, probablemente te encuentres con la otra. Claro. Y no pasa nada, ¿no? Muchas veces no es como que sea el problema, o sea, no es como que te rompa, como que rompas tus ideales, sino simplemente ¿Te puedo jugar con lo que preguntar a qué te tienes. refieres con ideales aquí? Cuando hablamos que algo rompa tus ideales. Sí, claro, como el decir, o sea, mucha gente a lo mejor pudiera pensar, no, pues en esto no estoy dispuesto como a sacrificar, no sé, que tú no hagas reggaetón y que por el tren que está habiendo el boom de reggaetón, digas, bueno, me tengo que subir al reggaetón para que mi música pegue y rompes tu Ah. ideal. O me tengo que subir al trap y romper. Ah, claro, Sí, claro, sí. No sé, pienso que son como departamentos distintos, pienso. Porque en un principio cuando hablábamos como esto de romper tu ideales, yo lo entendería más bien como hacer cuestiones contra tu naturaleza. Y la naturaleza no es necesariamente algo que te conviene realmente, ¿no? Son simplemente cuestiones que están en ti, que son naturales en ti. claro. Y no podríamos decir que todos los hábitos, todas las cosas que son naturales en ti o en mí o en cualquiera de nosotros, son precisamente convenientes para nosotros, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, si es natural en mí dormir muchísimo, no puedo seguir a buena voluntad esa naturaleza todo el tiempo porque si no, no hago ni un carajo en el día. Claro. O sea, de repente está bueno interrogar qué de lo que está naturalmente en mí voy a contrariar y qué no. Ahora, respecto de esto otro, pienso que tiene que ser como cuál es el propósito realmente, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. En la música en lo particular, si tu meta es pegarla en la música, puta, súbete lo que está de moda en volada y empieza a torcerlo hacia allá, no sé, hay un montón de gente que lo logra de esa manera. Ahí puede ser esa la meta de repente, ¿no? Hacerse millonario, ganar un montón de valor en la música, puede ser una meta y está para gustos colores, ¿no? O sea, como que si es lo que te interesa, adelante, porque o sea, también es una industria, no podemos negar eso, ¿verdad? Como gente que se mete en empresas y en negocios persiguiendo finalmente el mismo último resultado, así fama y dinero y cuestiones. Y no pasa Una nada. forma distinta o sea, no, ni siquiera es una forma, es un lugar diferente de donde ingresar a la música o el arte en particular, es porque lo veamos con esa materialidad o no, hay una forma de ennoblecimiento, hay como un tomar una cuestión inmaterial, completamente intangible, y traducirla en algo que puede, de entrada, por lo menos tocar tu corazón, o sea, tú como compositor, ¿no? Y luego presentarla abre también la posibilidad de que otras personas puedan vibrar o experimentar esa conmoción. Entonces, te fijas que estoy hablando como de dos aspectos completamente Sí. distintos.
Si te interesa pegar, claro, súbete al vagón de moda. Si lo que quieres hacer es arte finalmente, e interpelarte a ti mismo con lo que estás haciendo y tener la posibilidad de interpelar a otras personas, no me parece que sea la mejor vía. Normalmente dicen que quien logra hacer historia es precisamente quien la contraría, así como quien logra hacer algo que va contrario a lo que estábamos diciendo, a la naturaleza, a la historia, así, a la tradición. Ah, qué chido. Hasta poético me sonó. O sea, realmente eso está súper bien porque de repente como que siempre... como que el humano a veces siento que siempre es extremista, ¿sabes? Si está bien, si no está, si está mal, si tú hiciste esto, el Siempre es G. extremista. Ajá, o sea, siempre, nunca hay Ay, un balance, un punto medio que tú digas, ah, ok, o sea, ¿por qué está mal? ¿Por qué está bien? Pues yo creería más bien que, pues, si con lo que tú dices, si le funciona subirse al tren, pues está chido, o sea, o sea, y es su sí, manera de pegar, no pasa nada. A lo mejor yo no estoy como tan a favor de eso, pero pues no voy a como a claro. cancelar a alguien por hacerlo, ¿no? Y lo mismo pasa con en lo que decías como un lado más natural. Son cosas que nos tocan hacer y no es como que digas, ay, no, no lo voy a hacer porque yo no soy así. Son cosas que tienes que hacer, hacer el quehacer, hacer tus finanzas y que por más que no nos gusten, nos toca hacerlo, ¿no? Entonces, Sí. y no pasa nada. Me gustaría conocer un poco ¿Mm? como que tus procesos creativos y más en el aspecto en lo que te está pasando hoy en día. Vi que yo siento que en Max Valdés ha habido una curva grande de aprendizaje o de crecimiento en la que ahora que pues hice mi investigación y te estuve Ajá. stalkeando un poco, o sea, hay esa línea en la que ha habido un crecimiento para ti, ¿no? Que empieza a generar más música, que empiezan a ver ahí algunos matices en tus composiciones, Ajá. que empiezas a jugar con ciertos aspectos en la música. Para ti como lo que pasó apenas en Migraciones, Migraciones. o sea, y eso me gusta muchísimo en el gremio en el que estás, en la comunidad tan bonita artística que veo, porque lo veo con el mismo de antes, lo veo en sus historias de todos, así como de Exacto. wow, ajá, se ve súper chido, ¿no? Se ve que hay una conversión. Apenas vi, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo en cuál fue, pero vi que estaban haciendo todos así coros, ¿no? Habían muchos artistas y todos así, Ah, Migraciones también, ¿verdad? ajá, Sí. estaba justamente, Estaba Cintia Roé, estaba André Beltrán, Calandria, la exacto, hermana del medio, el arma del Elvis medio, Naintes, Anthony, obviamente. Anthony, ajá, y dije, wow, o sea, ve qué producción hay detrás de eso y aparte como que una amistad como sincera yo veo, ¿no? O sea, obviamente yo lo veo desde Ajá, detrás, pero digo, sí, qué y lo es, chingón. lo es, lo es. El estar viviendo acá, o sea, el hecho de vivir ya en otro país. Nunca había hecho una cosa así, genera una impresión, genera enfrentarse a cosas distintas, a una cultura diferente, a una como visión diferente, Claro, culturalmente también, ¿no? Como son cuestiones que de repente, con atención, quien viene de afuera del país puede distinguirlas con más claridad, pero son de estos como acuerdos tácitos que funcionan en la cultura y cosas así, y aprender de eso. La literatura o el arte o el cine, o sea, las distintas formas de arte, quiero decir, el cine que desarrollan acá. eh, Antes de venir a México, estaba en un taller de poesía y mi profesor me recomendaba libros cuando detectaba alguna técnica que yo estaba tratando de desarrollar y me hablaba de algún autor o autora que ya lo estaba logrando y que había publicado cosas tomando ese desarrollo. ok, Y me habló de Gloria Hervitz. Gloria Hervitz era una poeta mexicana que escribió un libro que se llama Migraciones y me habló de su texto. Y yo lo leí y leí solamente un extracto de PDF que era como para efectos publicitarios. ok, Y me fascinó completamente. Luego supe que había publicado el libro en reediciones continuamente. Entonces había escrito un gran libro. Cada vez que publicaba Migraciones y lo reeditaba, lo ampliaba con lo nuevo que había escrito. ok, Entonces el libro fue creciendo cada vez. Como un ejercicio, como mantener una continuidad en un libro, de expandirlo, me claro, pareció tan de tanto valor y
fui un viaje de vacaciones a Puebla. Estaba aquí como mi segundo mes recién. Como para mi cumpleaños fui a Puebla. Ok. En Cholula nos quedamos y fuimos a Cholula, Puebla. Puebla. Bello Cholula. Sí, bellísimo. Y encontré el libro Migraciones Ok. y me lo leí entero. Después de casualidad coincidí que me junté con Anthony. Compartimos como en un toquín en el indie. Y después quedamos de juntarnos a platicar, echar una cerveza. Y me dice como, va, nos hacemos una rola o qué. Y yo, va, hagamos una. Como que de repente la conversación se desvió, como dijimos un par de bromas y como que nos distrajimos de ese momento un segundo. Y le conté que estaba leyendo, yo sé que a Anthony también le interesa mucho la poesía, entonces le conté que estaba leyendo a Gloria en Migraciones. Y le mostré mi página favorita, así porque tengo la práctica de ir como subrayando los versos. Ok. Y esa página era la que más subrayada la tenía porque me encantaba la composición de imágenes que estaba haciendo Gloria. Ok. Y me dijo, hagamos una canción con esto. Y va, y ahí, de ahí nace Migraciones. Me encargué Qué de decir chido. desde el primer día que toda la letra de esa canción es un extracto inalterado de una página del libro de Migraciones de Gloria Herwitz. Ok. Con Anthony nos tocó como ubicar la segmentación en estrofas porque estaba muy cortado, muy octosilábico, o sea, calzaba perfecto en estrofa, precoro y coro y así. Entonces solamente nos tocó decidir dónde iba qué cosa y la progresión armónica. Em, Melódicamente y todo lo demás. claro, claro, todo eso. Pero un trabajo, estoy muy orgulloso de ese trabajo porque es el trabajo de mucha gente en Chile, de gente en México que participó en diferentes fases del proceso de grabación, de producción, en la participación de la gente que grabó en las voces que me mencionabas en el video, Chris de la Cuadra que tuvo la amabilidad de ir a grabar también cuando grabamos las voces ahí, que el video sale de eso, es el Ajá. registro de eso. Hay un montón de gente que participó, en verdad. Y está... Y el fin, perdón que te interrumpa, el último extracto de la canción también es parte del poema. Sí, sí. Y dijo mi abuela en la salida del cine, sueña que es hermoso el sueño de la vida, muchacha. Exacto, sí, ese Sí, también fue parte de ahí. sí, Con razón, ahora entiendo. sí. Está cañoncísimo como en una rola converge tanta arte, ¿no? O sea, y tantos Totalmente, estilos también. totalmente, totalmente. O sea, a ver, está como la lectura o el ímpetu artístico que puede poner en juego audiovisualmente, que es la chamba que hizo mi amigo Cristóbal de la Cuadra, que es de Chile también, que grabó el video. En la persona con la que trabajé de Chile también, Chio Barra, que se encargó de hacer la ilustración. Okay. Decidimos que fuese una bugambilia en un vaso de agua, como dice un verso de la canción. Eh, la misma obra de Gloria en sí misma, ¿no? Y tener la posibilidad yo de como reinterpretar y como decirle de alguna forma, esto es lo que me pasó con tu texto, esto es lo que me pasó con tu obra. Esto nació de ahí. Y eso está chido porque la reinterpretación es lo más bonito que podemos tener. Porque incluso en las canciones hay muchas veces pasa que el mensaje con el que fue creado es interpretado de otra manera totalmente diferente, ¿no? Porque Claro. lo adaptamos a nuestras circunstancias, ¿no? Sí, totalmente. Recibimos el mensaje como queremos recibirlo. Ajá, Entonces, totalmente. eso está súper chido. Qué bueno que sacaste Migraciones. Para mí es una joya. La estuve Me escuchando alegro. muchísimo tiempo. Y fue muy curioso porque fue justamente casi a la par cuando eh, André Beltrán sacó. Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Alborada? Alborada. Sí, yo saqué Ajá. migraciones como a finales de marzo, creo. El último fin de semana de marzo, la última semana de marzo, y Alborada salió como el 7 de abril, me parece. ¿Verdad que sí? Sí, por ahí. Y más o menos fue en ese momento en el que estuve escuchando esas dos canciones a la par. Fueron de que estuvieron en la playlist repitiéndose y repitiéndose. Y la neta es que eso está buenísimo. Qué chido, Max, que hayas encontrado como este amor y este círculo en todos estos Estoy feliz. compositores. ¿Qué tal En la...? verdad me he hecho... Salva y Andrea han aparecido continuamente en nuestra conversación el día de hoy y en Sí. verdad son grandes, grandes amigos. Eh,
hemos agarrado la costumbre de reunirnos casi una vez por semana a componer o a cotorrear, o sea, como y componer canciones juntos y presentarnos canciones que estamos trabajando. Eh, hay una buena alianza y como que es no solo súper disfrutable, también es súper nutricio como para la cantautoría, para el ejercicio de componer esos espacios donde contar con gente de confianza que efectivamente puedan criticar la canción, pueden observarla, pero opinar qué cosas harían diferente, qué cosas les gusta, qué no. Eh, para tomar eso en consideración, pienso que sin duda pensar una obra artística, una creación intelectual eh, en más cabezas colabora a que crezca sí o sí. Y desde una perspectiva Y contar igual. con ellos ha sido sumamente grato, en verdad. Yo los considero grandes, grandes amigos. Y aparte está chido porque se nutren cada uno de sus Sí, estilos, ¿no? totalmente, totalmente. Ahora queremos compartir fechas juntos porque ya venimos compartiendo como puertas adentro hace tanto rato que si queremos armar Estaría fecha los buenísimo. tres y cosas así. Estaría buenísimo. Nosotros vamos, ¿va? Si nos invitan. Sí, va, va, va. Y Max, muchísimas gracias por esta plática, muchísimas gracias por haberte lanzado a venir, a aceptar la invitación. Créanme que eso yo lo llevo mucho conmigo porque como que siempre hay un gran trato de parte de los artistas hacia el proyecto. Yo siento que estos capítulos igual ayuda muchísimo como a su comunidad también, más que a lo mejor la mía a ustedes a entender un poquito más el detrás de los artistas, ¿no? El Ajá. entender cómo piensan, el entender cómo se manejan. Creo que eso está chido. Entonces, pues nada, hermano, muchísimas gracias por haber aceptado. Gracias a ti por Cuéntanos invitarme. qué se viene, qué estás trabajando. Me contabas lo que Sí, estás va, diciendo. te cuento. Estoy trabajando en música nueva, produciendo música nueva a fuego lento. Ok. Eh, y la planeo lanzar, obviamente, pero antes de llegar a esa música nueva que voy a lanzar, como nuevas letras y cosas que he estado tocando hoy en día en vivo, eh, quise revisitar mi primer EP, que se llama Arropar la Grieta. Eh, Considero que fue un súper buen punto de inicio ese EP. He aprendido muchísimo trabajándolo y todavía creo que continúo aprendiendo de él. Entonces, antes de pasar a las canciones nuevas, quise trabajar material nuevo de esas mismas canciones, como reversionarlas, repensarlas, con una estética diferente, en una producción diferente. La estaba trabajando con el compa Abraham, con Abraham Rendón, que Ok. lo conocí gracias a Chris. Y ha salido un trabajo súper lindo a partir de eso. Entonces, antes de llegar a la publicación de música nueva, voy a hacer una revisitación a estas canciones de La Ropar que tienen colaboraciones. Voy a sacar 4 canciones Yeah. de esa. Y cada una tiene una colaboración diferente. Eh, y eso es lo más próximo que viene. Y luego ya la música nueva y shows en vivo, por supuesto. Y vamos a estar Yeah. avisando en la Exacto. herramienta que es Instagram, ¿cierto? Estamos de acuerdo que puede ser Sí, herramienta ahí exacto. y tal. Pues ya se la saben, banda, yo voy a estar dejando aquí compartiendo todo. Aquí van a poder encontrar a Max, donde pueden escuchar, donde pueden checar todo su contenido. ¿Algún último mensaje, hermano? Simplemente darte muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí conversar contigo. Gracias también a ti. Gracias por devolverme preguntas también respecto de lo que ha sido, digamos, como mi experiencia personal o las vivencias que permiten finalmente de alguna forma traducir todo eso en la música, que es lo que la gente finalmente escucha. Claro. Gracias a ti por el espacio, de nuevo, un Gracias, gusto. hermano. Gracias, hermano. Y también un agradecimiento aquí a Santi, que nos estuvo apoyando detrás de la consola, un rifadote también de Gracias, la Santi. música. Y muchas gracias, banda, y nos vemos la siguiente. Bye. Bye. Yeah.